Buenas noches con todos. Mi nombre es David Estefano Freire Álava. El día de hoy tengo el placer de compartir con cada uno de ustedes este espacio de aprendizaje. Quiero comenzar comentándoles que esta actividad forma parte de mi formación profesional en la asignatura Practicum 1, Servicio Comunitario, correspondiente a la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Nos hemos reunido con el objetivo de fortalecer nuestra cultura digital en la prevención de la violencia digital y protección de datos personales en nuestro país. Para este taller he realizado un estudio bibliográfico, jurídico y doctrinario profundo con la intención de comprender a fondo esta problemática y compartir estos conocimientos con cada uno de ustedes. Esta jornada es parte fundamental del proyecto de vinculación ya antes mencionado, fortalecimiento de la cultura digital, prevención de la violencia digital y protección de datos personales en el Ecuador. La importancia de este encuentro radica en el proceso de aprendizaje mutuo. El propósito central es sensibilizar a nuestra comunidad, fortaleciendo una cultura de prevención que proteja nuestra intimidad, privacidad e integridad con nuestros datos personales que se encuentran en el Internet. Los objetivos a ver en esta sesión es poder capacitar a la sociedad, ustedes en general, sobre lo que es la violencia digital y cómo proteger nuestra información en la red. Y a su vez, conocer su percepción y experiencias sobre este tema que es tan relevante actualmente. Ahora, para poder cumplir con cada uno de estos objetivos, vamos a poder dar paso a la presentación de diapositivas que tenía preparadas para ustedes el día de hoy. Proyecto que es el informe de prácticas profesionales de esta materia, Práctico 1, Servicio Comunitario. Vamos a ir con la primera parte, que es la introducción. Hoy en día, la tecnología ha dejado de ser un complemento para convertirse en el escenario principal donde se desarrolla la vida de nuestras generaciones. Sin embargo, este entorno digital, aunque lleno de oportunidades, plantea desafíos sin precedentes para el desarrollo y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. La realidad actual nos muestra una brecha constante. Mientras los menores exploran e interactúan en el ciberespacio, su vulnerabilidad ante estos riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y a la recolección indebida de datos personales de cada persona que usa el Internet aumenta exponencialmente. Por esta razón, el concepto de derechos digitales ha cobrado una importancia crítica. No estamos hablando solo del acceso a la red, sino de garantizar que la dignidad humana y la privacidad a la vez con su integridad física y psicológica de nuestros menores y de nosotros, sean protegidas bajo un marco normativo claro. Los contenidos a ver son tres el día de hoy. Los derechos digitales, basados tanto para nosotros como en la niñez en los entornos digitales. El segundo tema es la violencia digital. Ahí veremos sus tipos, qué riesgos tienen el entorno digital y las consecuencias jurídicas que hay detrás de estos. Y por último tema, la protección de datos personales en el Ecuador. Ya he comentado anteriormente, el primer tema es derechos digitales. ¿Qué son los derechos digitales? Los derechos digitales son una extensión de nuestros derechos fundamentales aplicada al ciberespacio. No son solo derechos nuevos, sino que adaptan las garantías clásicas que nos protegen, en este caso son como la dignidad, la libertad, la integridad y la privacidad, a la realidad de la era tecnológica. Su objetivo principal es asegurar que los usuarios puedan interactuar en entornos virtuales de manera segura, ética y protegida contra los riesgos inherentes a la conectividad. Esto podemos verlo respaldado con el artículo 44 de la Constitución República del Ecuador, también conocida como CRE. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas. ¿Qué leyes protegen los derechos digitales? Para ya entrar un poquito más en materia, tenemos uno de estos muy importante, es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, también conocida como LOPDP. Fue aprobada en mayo de 2021 con la finalidad de regular la información personal de cada persona. Obliga a toda entidad que maneje los datos de manera responsable, con transparencia y legalidad, y así poder defender los derechos de los usuarios por medio de sanciones por incumplimiento. El Código Orgánico Integral Penal, también conocido como COIP, este código fue promulgado en el 2014 con la finalidad de hacer dar pena y sanciones a los diferentes delitos, protegiendo los derechos de cada ciudadano, incorporando enfoques como la justicia restaurativa,
que permite reparar el daño, de cierta manera, causada hacia la víctima, más allá del castigo. También tenemos el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, conocida como CONA, registrado oficialmente en el 2003. Este código protege a los niños, niñas y adolescentes ante daños físicos y virtuales, permitiendo el cuidado de los mismos y obligando al Estado, a la familia y a la sociedad a proteger a los menores de edad de los contenidos y prácticas que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o moral. También tenemos que tener en cuenta que no solamente en el país se ven leyes parecidas, sino que también en Argentina está como por ejemplo la ley Ortega. Esta ley fue sancionada en el 2020 y se oficializó mediante el decreto 407 de 2022. Busca la concientización y prevención ante el grooming que los niños, niñas y adolescentes pueden sufrir por medio de redes sociales. Para profundizar un poco más sobre cómo podemos ver aplicada cada uno de estos códigos, y leyes. En el caso del Código Orgánico Integral Penal, un ejemplo, un joven envía mensajes insistentes y amenazantes a un adolescente de 14 años. La buscaba constantemente en su escuela, en su casa, y generaba angustia y temor. Esta conducta se configura como hostigamiento y lo podemos ver dentro del Código Orgánico Integral Penal, COIP, en su artículo 154, numeral 2, que habla del hostigamiento. Cuando una persona perturba o angustia de forma insistente o reiterada a otra buscando cercanía para causarle daño a su integridad física o sexual. Esta es una sanción aplicada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, cuando la víctima es menor de 18 años o tuviera alguna discapacidad. En los niños, niñas y adolescentes, el hostigamiento se sanciona con mayor severidad por el riesgo que representa para su integridad y seguridad. También tenemos la LOPDP, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Otro ejemplo, en una institución deportiva, el trato de los datos personales de los niños sin una metodología adecuada de análisis y gestión de riesgos, afectando su privacidad. Artículo 68, numeral 4, habla sobre la infracción por carecer de mecanismos adecuados de análisis y la gestión de riesgos en el tratamiento de datos personales. La sanción aplicada en este caso es una multa administrativa impuesta por la SPDP. En los niños, niñas y adolescentes, el deber de protección de datos personales es reforzado por tratarse de un grupo esencialmente protegido. A su vez, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, tenemos que, de un evento que se ha dado en la escuela, se suben fotos, videos, imágenes sin autorización de los padres. Este hecho vulnera el derecho a la imagen, la privacidad e identidad de los niños, niñas y adolescentes. Podemos tener esto muy claro porque estas fotos, al ser tomadas y publicadas con un fin específico autorizado por los padres, tenemos la certeza de que no van a ser mal usados. Pero al publicarlos en diferentes plataformas y hacer uso indebido de estas, nos da como respuesta el artículo 52, que protege el derecho de la identidad de los niños, niñas y adolescentes, y el artículo 53, que habla sobre el derecho a la privacidad y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. La ley Mica Ortega, donde en el caso que un adulto busque causar un daño hacia un menor de edad y lo logre, esta norma, en su artículo 4, nombra los objetivos que tiene esta ley para generar conciencia sobre los daños que pueden darse a los niños, informando a la comunidad para evitar que esto pase y cómo se puede hacer para que los niños sean más protegidos. ¿Cómo podemos evitar estos peligros? En sus entornos escolares, dedicando el tiempo para hacer campañas en la institución sobre el uso correcto del Internet y sobre sus peligros. A su vez, en el entorno familiar, teniendo control parental en los dispositivos que usan nuestros niños, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestra familia en general. También verificando las interacciones que tienen cada uno de ellos con las aplicaciones, con los sitios web o con las redes sociales. En los entornos laborales, en este caso es conocer y cumplir las políticas de seguridad digital y protección de datos en el trabajo. La conclusión para este tema es que los derechos digitales constituyen una extensión fundamental de los derechos humanos, pues protegen a la identidad, la privacidad, la confidencialidad y la dignidad de las personas en el entorno virtual. Las normativas como la LOPDP, el COIP, el CONAP o la Ley Mica Ortega conforman un marco jurídico integral que previene, sanciona y repara las distintas formas de violencia digital en el Ecuador.
La protección de niñas, niños y adolescentes en entornos virtuales exige una atención reforzada, dada su especial vulneración frente a ellos, como el grooming, el ciberacoso y la difusión no consentida de imágenes. La prevención efectiva requiere la articulación de prácticas de seguridad digital en los ámbitos familiar, educativo y laboral, promoviendo una cultura de responsabilidad y alfabetización tecnológica. El avance constante de la tecnología demanda una actualización permanente del ordenamiento jurídico y de las políticas públicas para garantizar la plena vigencia de los derechos en el mundo digital. Bueno, con esto dicho y he mencionado, quisiera conocer sus opiniones. ¿Qué, qué les parece? Esta es la primera parte, este es el primer tema. ¿Qué opiniones tienen bajo este tema que ha sido comentado el día de hoy? Yo lo que puedo decir es que hemos normalizado esta información porque creo que todos hemos nacido en la era digital, entonces qué importante que se esté tomando este tipo de consideraciones porque incluso nosotros siendo adultos estamos siendo vulnerables y qué mejor que se trate a los menores de edad porque no solamente por el tema de protección de datos, sino por el abuso que hay dentro de las aulas de clases. La verdad lo desconocía, sabía que había protección de datos en el trabajo y creo que cuando tú entras a una página al final te sale un mensaje en letras pequeñas que solemos aceptar, pero no sabemos qué es lo que realmente estamos aceptando. A ver, Javier. Me parece correcto que nos muestres o nos presentes este tipo de enseñanzas debido a que, como lo dijo Yasmín, muchas veces nosotros desconocemos de esto y desconocemos que somos protegidos ante la ley. Y en un mundo tan diverso y tan extenso como es la tecnología es importante saberlo. Así que todo bien. Bueno, ahora sí, continuemos con el siguiente tema. Este tema trata sobre la violencia digital, sus tipos, sus riesgos y consecuencias jurídicas. Bueno, ahora sí, el concepto y el respaldo legal sobre la violencia digital. ¿Qué es la violencia digital? Es toda acción realizada mediante redes sociales, aplicaciones, correos electrónicos o plataformas en línea para dañar, intimidar, controlar, humillar o vulnerar la integridad de una persona. ¿Cómo se manifiesta? Se puede dar mediante amenazas, acoso, difusión de información o imágenes sin permiso, suplantación de identidad, mensajes ofensivos, control excesivo en línea o manipulación emocional a través de medios tecnológicos. ¿Cuál es su respaldo legal? El COIP, ya antes mencionado, sanciona conductas como el ciberacoso, el grooming, la violencia de género digital y la vulneración de la intimidad o los datos personales. La LOPDP protege el tratamiento correcto de los datos personales, la privacidad y el consentimiento, evitando el uso indebido de información en entornos digitales. Por ello, la prevención es el uso responsable de la tecnología y la denuncia oportuna que son claves para proteger a los niños, niñas y adolescentes. A su vez, también en los adultos, los tipos de violencia digital. Les voy a nombrar cuatro. En este caso tenemos el grooming, que es el ciberacoso sexual, que es tipificado en el artículo 173 del COIP, que habla sobre el acercamiento digital con fines sexuales hacia los menores de edad. También tenemos el ciberbullying o el ciberacoso en el artículo 154, numeral 3 del COIP mismo, que incluye intimidaciones, amenazas, persecución, difamación u hostigamiento por medios digitales. También tenemos la violencia de género digital, en este caso mayormente hacia las mujeres, que es tipificado en el artículo 141 y 142 del COIP, que sanciona normas de violencia ejercidas contra mujeres, incluyendo expresiones digitales y psicológicas, y la vulneración a la integridad y privacidad, que son tipificadas en el artículo 178 y 232 del COIP, que protege la intimidad, las comunicaciones y los datos personales frente a usos o difusiones no autorizadas. A continuación, veremos unos ejemplos de cómo se puede aplicar esta normativa y cómo prevenirlo. En el caso del grooming, si una persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que
Tal propuesta se acompaña de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La forma de prevenir esto es no compartiendo datos personales ni fotografías íntimas, activar privacidad en redes, no aceptar solicitudes de desconocidos, hablar con un adulto de confianza que nos pueda dar una ayuda y reportar cualquier acto o contacto sospechoso. En el caso del ciberbullying, la normativa legal es el artículo ya mencionado, 151, numeral 3 del COIP. Es una contravención de acoso escolar o académico que incluye intimidación, amenazas, persecución, difamación u hostigamiento, ya antes nombrados, pero por medios digitales a grupos de personas, sean a niños, sean adolescentes, incluso a personas que están todavía en la universidad y a adultos. ¿Cómo podemos prevenir esto? No respondiendo a las agresiones, guardando capturas como evidencia, bloquear y denunciar las cuentas, pedir apoyo en el caso de niños que están en colegios, escuelas, a los docentes, a su familia o a autoridades legales, y fomentar un uso respetuoso de las redes sociales que puedan mantener ellos. También tenemos el ejemplo, como ya mencionaba, de la violencia de género digital, tipificada en el artículo 141 y 142 del COIP, donde se menciona el delito cometido hacia la mujer, conocido como femicidio, y es penado entre 22 a 26 años de privación de libertad. Y el artículo 142, que menciona las circunstancias agravantes de este delito, que darían como resultado el máximo de la pena, que serían 26 años. Para prevenir esto, no hay que normalizar insultos, control o vigilancia en línea, respetar los límites y el consentimiento, denunciar mensajes y contenido violento, promover relaciones basadas en el respeto y la equidad, la vulneración a la integridad y a la privacidad. Esto es tipificado en el artículo 178 y en el artículo 232 del COIP. El primer artículo protege la intimidad, las comunicaciones y los datos personales de las personas frente a usos o difusiones no autorizadas con la intención de causar un daño a la persona. A su vez, el artículo 232 sanciona que una persona cause un mal funcionamiento en un sistema operativo, sea público o privado, de salud, y perjudique no solo al usuario, sino comprometa la información almacenada en el mismo. Para poder prevenir esto, se deben usar contraseñas seguras, revisar permisos de privacidad, no publicar ni reenviar información sin autorización, proteger cuentas y dispositivos y evitar compartir imágenes o datos sensibles. La conclusión de este tema es que la violencia digital puede afectar la integridad, la privacidad, la identidad y la estabilidad emocional de los niños, adolescentes e incluso adultos. A su vez, el COIP y el CONA y otras normas permiten prevenir, sancionar y reparar conductas como el grooming, el ciberbullying, la violencia de género digital y la vulneración de la intimidad. El uso responsable de las TIC y la educación digital son claves para disminuir riesgos en redes sociales, correos y plataformas en línea. La prevención depende del cuidado de datos personales, la denuncia oportuna y el acompañamiento de la familia, la escuela y las autoridades. Protección de datos en el Ecuador. La protección de datos busca garantizar que la información de cada persona sea tratada de forma segura, lícita, transparente y solo para fines autorizados. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, LOPDP, regula el tratamiento de la información personal en entornos físicos y digitales y obliga a entidades públicas y privadas a cuidar, almacenar y usar datos con responsabilidad. Los principios clave de esto es que tiene una finalidad legítima, el consentimiento del titular, la minimización de datos y la seguridad y la confidencialidad son parte de la responsabilidad proactiva que tienen tanto las empresas que tienen nuestra información como de nosotros. Los derechos de las personas son acceder, rectificar, actualizar, eliminar u oponerse al uso de sus datos cuando corresponda. Conocer esta ley ayuda a proteger la privacidad, evitar el uso indebido de información personal y fortalecer la seguridad digital de las personas. ¿Qué protege esta ley? Bueno, protege el derecho a la protección de datos personales, bien tipificado en el artículo número 1 de esta ley, que garantiza el acceso, el control y protección de los datos personales. Significa que toda persona que pueda conocer cómo se usan sus datos y exigir que sean tratados de forma correcta, segura y legítima. A su vez, tenemos el artículo 4 que habla sobre los datos sensibles,
que protege la información como salud, origen étnico, datos biométricos, orientación sexual e ideología. Este tipo de datos requiere mayor cuidado porque su divulgación o uso indebido puede afectar seriamente la intimidad y la dignidad de la persona. El consentimiento informado del titular, tipificado en el artículo 12, trata sobre los datos, donde se debe informar de forma clara y obtener consentimiento válido para que la persona sepa por qué sus datos son recogidos, para qué se usan, quién los recibe y por cuánto tiempo serán almacenados. A su vez, en el artículo 10 de esta ley, habla de la seguridad y la confidencialidad de datos, que obliga a prevenir incidentes que afecten la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. Esto incluye medidas técnicas y organizativas para evitar filtraciones, accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones de datos referentes a las bases de datos que hay dentro de las empresas, tales como en el caso de Apple, en el caso de ya he mencionado Microsoft, Facebook, Twitter, Instagram. Todas estas redes sociales, todas estas páginas guardan nuestra información y tienen la responsabilidad de cuidar de ellas. ¿Cómo podemos aplicar esta ley? En el caso de la protección de datos personales, una empresa debe permitir que una persona consulte, actualice o elimine sus datos cuando corresponda. A su vez, con los datos sensibles, un centro médico no debe divulgar diagnósticos, historial clínico ni información biométrica sin autorización. El consentimiento informado. Antes de registrarse en una aplicación, la persona debe saber para qué se usa esa información y aceptarlo de forma libre. Y la seguridad y la confidencialidad. Si una base de datos sufre una infiltración, la entidad debe activar medidas de protección y notificar el incidente a cada usuario. Ahora, ¿dónde podemos ver esto en la vida real? Lo podemos ver en bancos y entidades financieras, donde los bancos deben proteger la información de sus clientes, permitir el ejercicio de derechos de protección de datos y aplicar las medidas de seguridad. No pueden divulgar datos financieros a terceros sin consentimiento y deben responder ante solicitudes de acceso, rectificación, oposición y eliminación, tipificados también en el artículo 1, que habla sobre los datos personales, en el artículo 10, sobre la seguridad, la confidencialidad y la gestión de incidentes, el artículo 12, el que es su deber de informar previo al tratamiento de sus datos, y el artículo 48, que habla sobre las obligaciones del responsable. En las redes sociales también podemos aplicar estas leyes, donde se deben tratar los datos personales con transparencia, limitar el uso de información a fin autorizado, proteger fotografías, mensajes, ubicaciones y otros datos sensibles, y notificar incidentes de seguridad cuando corresponda. Los representantes legales de menores deben cuidar la huella digital que dejen en cada red social, en cada página. Esto es salvaguardado por la normativa de la LOPDP en su artículo 4, que habla también sobre los datos sensibles, el artículo 6, que es sobre los principios del tratamiento, el artículo 7, sobre el interés legítimo, y el artículo 10, la seguridad y notificación de brechas, problemas y filtraciones que puedan tener cada una de las anteriormente nombradas páginas o redes sociales. Y el artículo 12, que habla sobre la información y el consentimiento que se da del usuario hacia las empresas. Y el derecho al olvido, un derecho muy importante, donde una persona puede pedir la eliminación de datos cuando ya no sean necesarios, cuando hayan sido usados sin autorización o cuando afecten su privacidad, reputación o seguridad. Este derecho permite controlar la permanencia de la información personal en sitios web, aplicaciones y bases de datos. Esto se puede ver en la normativa también, ya mencionada, de la LOPDP, en su artículo 1, que habla sobre los datos personales, el artículo 11, que son los derechos del titular, incluida la eliminación, y el artículo 12, que habla sobre la transparencia sobre el tratamiento, el artículo 10, que habla sobre la gestión de datos comprometidos o filtrados. Y ahora, para poder concluir, la protección de datos personales es un derecho fundamental que garantiza a cada persona el control sobre su información, exigiendo un tratamiento seguro, lícito y transparente. Esta ley fortalece la privacidad en el Ecuador al establecer principios, derechos y obligaciones claras que previenen el uso indebido de la información en entornos digitales. En la práctica, estas normativas se aplican en espacios cotidianos como bancos, redes sociales y en el ejercicio del derecho al olvido, demostrando que la protección de datos es una necesidad real y no solamente un concepto teórico.
Junto con otras normativas como el COIP, el marco legal digital contribuye a enfrentar riesgos como el acceso no autorizado, la difusión de datos indebida y otras vulneraciones de la intimidad de cada persona. Y bueno, volviendo a hacer la pregunta, quisiera saber qué les parece lo que hemos comentado hasta este momento. Nani. Bueno, yo creo algo que me llamó bastante la atención fue lo del consentimiento informado, porque yo creo que sí a todos nos llega ese mensaje, pero debería tal vez haber como que más publicidad o más información, más cadenas de información a nivel nacional, para que la gente entienda las consecuencias de dar su consentimiento, porque muchas les llega el mensaje y solamente ponen aceptar por ingresar a una aplicación o a un nuevo programa. Entonces, yo creo que eso debería ser algo que como país deberíamos mejorar para que la gente pueda entender y así se eviten bastantes catástrofes que luego vienen como consecuencia de eso. Eso me llamó la atención. Ok, vamos a comentar esto sobre sexting y voy a compartirles una infografía para que puedan ayudarme leyéndola. Ok, me confirmarían si pueden ver. Correcto. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok, ahora sí. El sexting, la integridad sexual de los ciudadanos en el Internet. ¿Quién me podría ayudar con la lectura de qué es el sexting? Dice, el sexting es el envío, recepción o reenvío de imágenes, videos o mensajes de contenido sexual explícito mediante dispositivos electrónicos. Se da principalmente en redes sociales como WhatsApp, Instagram, Snapchat y Telegram, aplicaciones de citas y plataformas de mensajería. Puede ocurrir de forma consensuada o no consensuada, siendo esta última un delito. Ok, como ya mencionamos, ¿dónde puede ocurrir? En redes sociales, apps de citas, mensajería instantánea, foros anónimos, videollamadas y plataformas de streaming. Normalmente las víctimas aquí podemos ser todos, sin distinción de edad o género, cuyo contenido íntimo puede ser difundido, reenviado o publicado sin consentimiento. La protección es aún más estricta cuando se trata de menores de edad. Ahora el marco legal. ¿Quién me podría ayudar leyendo este apartado del marco legal? ¿Podrías Ok. ayudarme leyendo esto? Ya. El marco legal. COIP del Ecuador. Marco legal. Artículo 178 COIP. Difundir fotos o videos íntimos sin permiso es un delito. Pena de 1 a 3 años en prisión. Artículo 174 del COIP. Si el contenido involucra a un menor de edad, la pena se agrava de 13 a 16 años de prisión. Artículo 166 del COIP. Enviar contenido sexual sin que te lo pidan es acoso digital. Pena de 1 a 3 años. Gracias. Aquí podemos reforzar una vez más que en nuestro país hay leyes que protegen cada situación que nos pueda ocurrir en el Internet, no solamente en ámbitos físicos, como lo puede ser ataques en escuela, colegios, sino también por medios digitales. En este caso, eh, ¿cómo podemos ver si hay más normativa legal referente a esto? Revisando la Constitución de la República del Ecuador. En su artículo 66, numeral 20, se habla sobre el derecho a la intimidad. Se aplica cuando alguien difunde contenido íntimo sin autorización y se pena de 1 a 3 años de prisión. Como ya mencionado en el artículo 178 del COIP. En este mismo artículo, pero en su numeral 19, habla sobre la protección de datos personales. Se aplica cuando extraen imágenes íntimas de dispositivos sin permiso. Se pena de 1 a 3 años de prisión. En su numeral 4 del artículo 46 habla sobre la protección de menores contra la explotación sexual y se aplica cuando involucran a menores en materia de materia sexual. Su pena es de 7 a 10 años de prisión, que también es tipificado en el COIP en su artículo 174. El artículo 75 habla sobre el acceso gratuito a la justicia
donde toda víctima puede denunciar ante la Fiscalía sin costo y solicitar medidas cautelares. En su artículo 78 habla sobre la reparación integral, garantiza la indemnización, rehabilitación psicológica, no revictimización y medidas para evitar la repetición. La prevención y cultura digital. La prevención empieza por el respeto. No se comparte contenido íntimo a otros sin su permiso. Pensar antes de reenviar es algo muy importante, ya que una vez que sale de tu teléfono pierdes el control. Configura tus redes para que solo personas de confianza vean tu información y fomenta una cultura digital basada en empatía, consentimiento y respeto mutuo. Las consecuencias jurídicas y psicosociales del sexting. ¿Qué pasa cuando se difunde? Los riesgos de esto es que al ser no consensuado, genera graves consecuencias tanto legales como emocionales. La difusión de este contenido íntimo sin autorización es un delito penado por la ley ecuatoriana y las víctimas sufren daños psicológicos profundos que afectan su vida personal, social y laboral. Las consecuencias jurídicas de esto son tipificadas en el COIP también, en su artículo 178, que ya les hemos nombrado anteriormente, que habla sobre difundir contenido íntimo sin permiso, y esto se pena de 1 a 3 años de prisión. En el artículo 103 del COIP se nombra la involucración de menores en estos contenidos y se pena de 13 a 16 años. Y en el artículo 66, numeral 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador, habla sobre la protección de datos e intimidad, donde la víctima puede solicitar reparación integral, en su artículo 78. Las consecuencias psicosociales. Las personas que han sido víctimas de esto sufren de ansiedad y miedo constante, vergüenza y culpa, aislamiento social, problemas del sueño y concentración, bajo rendimiento escolar o desconfianza entre otras personas. La difusión de de este contenido no consensuado, se tipifica en los artículos 66, numeral 20 de la Constitución, también conocida como CRE, y en el artículo 178 del COIP, que habla, como ya hemos mencionado, cuando alguien reenvía tus fotos íntimas sin permiso, se pierde el control de lo que tenemos y enviamos y se queda como una huella digital en el Internet. La violencia digital y de género se habla en el artículo 11, numeral 2, y en el artículo 66, numeral 3 de la Constitución, donde daña tu dignidad y privacidad, donde el 90% de las mujeres son las víctimas. Y como consecuencias emocionales causa soledad, ansiedad, baja autoestima y pensamientos suicidas en casos graves. ¿Cómo te afecta realmente en su salud mental? Causando ansiedad crónica, depresión y estrés postraumático. En su vida social, causa aislamiento, bullying y pérdida de amistades. En su futuro, tienden a sobrepensar, donde los puede causar expulsiones en el trabajo, despidos y pérdida de oportunidades. En, en el ámbito familiar, la ruptura de confianza y distanciamiento. En la seguridad, en el contenido que puede resurgir años después. ¿Qué hacer en el caso de ser una víctima? Se debe denunciar ante la Fiscalía, como lo nombra en el artículo 75 de la Constitución. Solicita medidas cautelares, busca apoyo psicológico, no borres pruebas digitales y contacta 911 y o organizaciones de apoyo a las víctimas. Y como última parte de esta infografía, hablaremos sobre la prevención y acción para poder protegernos del sexting. Su prevención. Tenemos que tener en cuenta que la seguridad digital depende de lo que tú hagas. Conocer nuestros derechos es proteger nuestra información y saber cómo actuar ante una situación de riesgo que puede marcar nuestras vidas. No permitas que nadie use tu imagen sin tu consentimiento. Y a continuación les explicaré cómo prevenir, actuar y denunciar de forma efectiva. Recomendaciones prácticas. Pensar antes de enviar. Una foto que sale de tu teléfono, como ya mencionamos antes, deja de ser tuya para siempre. Configura tus redes en modo privado. Solo amigos reales deben ver tu contenido. Nunca compartes contraseñas, ni con tu pareja, ni con amigos. Desactiva la geolocalización en fotos. También, como lo podemos ver en Instagram. Si alguien te presiona para enviar fotos, eso no es amor. Eso es manipulación. Protección de datos. La LOPDP, en su artículo 13, que habla sobre el derecho de acceso, te garantiza saber quién usa tus datos, con qué fin y por cuánto tiempo. Si tienes más de 15 años, puedes decidir sobre el uso de tu información bajo consentimiento libre e informado. Nadie puede almacenar ni difundir tus imágenes y tu información sin
tu autorización expresa. ¿Qué hacer en caso de extorsión por sexting? No borrar nada, guardar todo lo que se pueda, capturas de pantalla, mensajes, links, números de teléfono. ¿Por qué? Porque son evidencias digitales que la fiscalía necesitará para investigar. Sin pruebas, el proceso penal y legal se debilita y el agresor puede quedar impune. Buscar ayuda. Hablar con tus padres, un docente o el profesional del DS en el caso de ser estudiantes. ¿Por qué? Porque enfrentarlo solo aumenta el daño emocional. Un adulto de confianza puede activar protocolos de protección y acompañarte en el proceso legal y brindarte apoyo psicológico. Y priorizar tu seguridad. Antes de bloquear, informa a una autoridad. ¿Por qué? Porque si bloqueas primero, el agresor puede eliminar pruebas. Primero la denuncia, luego proteger tu espacio digital bloqueando y reportando el perfil. Y después continuar con las directrices o protocolos que se puedan dar para poder salvaguardar tus derechos. Y ahora sí, algo un poco más práctico, que sería el acto de denunciar. ¿Alguien me puede ayudar leyendo los pasos? Yo, Ok. a ver, paso a paso para denunciar emergencias, llama al 911 si estás en peligro inmediato. Denuncia en línea Fiscalía General del Estado. 1. Ingresa a www.fiscalía.gov.es. 2. Selecciona denuncia en línea. 3. Llena el formulario con tus datos y descripción de los hechos. 4. Adjunta capturas de pantalla como evidencia. Y 5. Recibirás un número de caso para seguimiento. ¿Sigo? Sí, por favor. Ya. Denuncia presencial fiscalía. 1. Acude a la fiscalía más cercana con tu cédula. 2. Solicita turno en recepción de denuncias. 3. Relata los hechos al fiscal asignado. 4. Entrega las evidencias digitales, capturas, links y números. Y 5. Firma el acta y guarda tu número de expediente. Juntas de protección de derechos. Si eres menor de edad, protección inmediata garantizada. DC, si eres estudiante, el profesional del DC activa el protocolo institucional. Gracias. Y bueno, como una reflexión final, tu valor no depende de lo que otros hagan con tu imagen. Mereces respeto, apoyo y protección. Y pedir ayuda y denunciar puede ser el primer paso para recuperar tu tranquilidad. Bueno, chicos, esta ha sido la presentación. A continuación, obviamente, les comenté que iba a haber un Kahoot, así que les pido que se alisten para poder conectarse al Kahoot, que les voy a mostrar a continuación. ¿Ya estamos? Sí, parece que sí. Ok, ahora sí. Ok, ahora Gracias. sí. Que les preguntaba que qué les parecía lo que hemos hablado el día de hoy, qué les ha parecido el juego, qué les ha llamado la atención. Por ahí vi que hubo una confusión con unas siglas, pero no pasa nada, estamos aprendiendo, vamos a seguir aprendiendo. Coméntenme qué les ha parecido. A mí me ha parecido una experiencia muy enriquecedora, la verdad que uno nunca deja de aprender y siento que estas cosas, todas estas, el saber tus derechos, el saber las leyes que están a tu favor, que siempre obran a tu favor, es importante conocerlas, porque a veces pasamos por la vida sabiendo lo que está mal, pero a veces no sabemos cuáles son las leyes que nos respaldan. Entonces siento que eso fue una experiencia muy constructiva y que definitivamente ha sido de mucha utilidad para mí, así como mis compañeros. Ok, Alexandra. Hola, sí, buenas noches. Eh, sí, efectivamente, todos los temas que han abordado son temas de interés, tanto para la niñez, la juventud, para los estudiantes de colegio. Muchas veces no lo saben.
Sería bueno que este tipo de temas también se imparta a nivel estudiantil, porque muchos profesores no saben el tema de no contactar a pesar de que a veces nos dicen, piensan que es algo que lo dicen hacen caso omiso y toman contacto con los estudiantes y eso conlleva siempre un poco más allá. Cosas que siempre los padres tenemos que estar en constante sigilo, de estarles revisando, viendo, pedir todo lo que son claves. Y eso es muy bueno. Estas charlas para eso sirven, para poder saber el tema de cómo abordar cuando se tienen estudiantes, hijos menores, y poderlos proteger de acuerdo a la ley a los medios que se pueden disponer para protegerlos. Muchas gracias. Ok. Gabriela. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo iba a comentar justo lo que estaba diciendo nuestra compañera Alexandra, que es muy importante ese tema de compartirlo. O sea, para mí, yo no estaba muy enterada sobre estos temas, pero, o sea, son muy importantes y creo que, como ella decía, es necesario decirlo a los jóvenes, a los adolescentes, más aún los que están en este rango de edad de la adolescencia, porque creo que es necesario que ellos lo sepan, porque muchas veces creen que están solos, pero existen ese tipo de leyes que los respaldan y que ellos sepan de que, como digo, no están solos y muchas veces creen que a veces en ventaja están las personas malas, en este caso los que comentan, los que hacen ese tipo de robo de información o que hacen sentir mal. O sea, incluso también algo que me llamó la atención fue creo que fue el de sexting, creo que así se llama, ay, sí, sí, ese de ahí, que dicen que muchas veces pueden causarle tipos como depresión, y es verdad, y yo creo que para evitar ese tipo de, de cosas, creo que es necesario que ellos lo sepan, que es bueno, entonces, que tienen artículos que los respaldan en este caso. Ok, O muy ley. bien. Javier. Muy buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por dejarme compartir este momento y este espacio de aprendizaje con ustedes. Primero que nada, eh, quería aportar con mi opinión de que es muy, como lo expresan mis compañeras aquí, es muy bien sabido que muchos de los niños hoy en día no tienen información, no, no se les hace llegar esta información fácilmente, debido a que muchas instituciones no tienen estos convenios con distintas, no dan estas capacitaciones a estos estudiantes. Entonces, dando cavidad a que existan, como dijo mi compañera, este tipo de trastornos o problemas neuropsicológicos o a nivel psicológico que puede tener la persona. Asimismo, quisiera pedir muchas gracias a ti, compañero, por permitirme estar aquí. Y nada, también me pareció muy bien el tema sobre el sexting, porque permite abarcar que esto no es un tabú, sino que se hable, no libremente, pero con una un debido léxico una debida autoridad hacia esta persona, hasta hacia esta etapa en la que viven las personas. Muchas gracias. Ok. Quería, ajá, recalcar que hay un punto que tú tocaste del ciberbullying, creo que es. Ujú. Y pienso que hoy en día, en las redes sociales, la gente se toma mucho la libertad de, o sea, como que usar este ciberbullying, o sea, como que insultan, dicen palabras ofensivas, y está muy normalizado eso, entonces, creo que sí es importante lo que tú has destacado, porque tenemos que nos respalda, o sea, ante algún comentario, podemos, como decías y explicabas, tomar capturas y demostrar, o sea, que pues está habiendo una ofensa, que pues, o sea, tenemos la ayuda de la ley para que nos respalde. Y lamentablemente, Sí, sí. veo bastante este ciberbullying.
Y bueno, la verdad que agradezco que nos pongas hasta artículo por artículo de dónde proviene todo para pues usar bien la ley a nuestro favor. Ok, muchísimas gracias. Rafael, ¿quisieras acotar algo? Este tipo de temas em, son, no es algo que yo haya escuchado mucho, pero lo que te puedo decir es que esto es muy interesante lo que has dicho. Así mismo, como decía Natanelli, está muy normalizado eso. O sea, uno ve en las redes sociales bastante, bastante bullying y la gente se ríe. Es feo eso, ¿no? Bueno, saber toda esta información que estás compartiendo como para podernos defender y tener conocimientos, ¿no? Y eso. Y Yasmín, ¿qué te ha Dale, parecido? ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Qué te ha parecido estos temas que hemos tocado el día de hoy? Y bueno, lo que más me llamó la atención fue que nuestros datos personales siguen siendo nuestros, aunque los entreguemos a una empresa o institución y que tenemos derecho a saber para qué los usarán, quién tendrá acceso cuando ya no sean necesarios. Es decir, que la privacidad digital no depende solo de tener una contraseña segura en nuestras redes, sino también de conocer cuáles son nuestros derechos, ¿no? No solo cuidar lo que están publicando en nuestras redes sociales o en el internet, sino que también podemos exigir que quienes reciben pues, nuestros datos los traten de una forma segura y transparente. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, finalizando con este proyecto el día de hoy, les agradezco a cada uno de ustedes por haber estado aquí, por tomarse su tiempo de participar y ha acabado esta reunión.